Hola, 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 mis chismosos favoritos. Sean todos bienvenidos de nuevo a su oasis de salseo turco, el canal donde las noticias del corazón se cuecen a fuego lento y los secretos mejor guardados salen a la luz. Hoy estoy más emocionada que perro con dos colas. Y es que, señoras y señores, lo que traigo entre manos es un auténtico terremoto. Una bomba de magnitudes sísmicas que sacudirá los cimientos de todo lo que creíamos saber. Así que abróchense los cinturones, preparen sus palomitas y afinad sus oídos porque esto es gordo. Hoy, mis queridos adictos al drama, vamos a hablar de una de las joyas más brillantes del firmamento turco, una estrella que irradia talento y carisma por cada poro de su piel. Una reina de las comedias románticas que ha conquistado corazones desde Estambul hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta Seúl, Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, la mismísima Sanemaydin de Erkencikus, la guerrera Zeynep de Doğu Kaderindir, la traviesa Agn de Taktiklerle Yasamak. La musa, el icono, la fuerza de la naturaleza llamada Demet, la única, la inigualable Özdemir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, agárrense bien, porque Demet se muda a Italia. Sí, lo han oído bien. Nuestra queridísima Demet, después de conquistar la pequeña pantalla turca y enamorar a millones de fans en todo el mundo, ha decidido hacer las maletas, dejar atrás las mezquitas de Estambul y cruzar el Mediterráneo para instalarse en la tierra de la pasta fresca, la pizza napolitana, el tiramisú cremoso y el gelato artesanal. Y la razón, mis queridos salseosos, es aún más intrigante. Es un cambio de rumbo radical, una decisión que, para ser completamente honesta, yo no me esperaba ni en el más alocado de mis sueños. Pero ya saben cómo es esto del mundo del espectáculo, un universo paralelo donde la normalidad no existe y las sorpresas son el pan de cada día. Antes de que la curiosidad los consuma por completo y empiecen a mordisquear los muebles de la desesperación, déjenme implorarles un pequeño favor, si son almas nuevas en este canal. Si este es el primer vídeo que tienen el placer de disfrutar de esta humilde servidora, les ruego, les suplico, suscríbanse al canal. No sean tímidos. Es gratis y solo les tomará un segundo. Y por supuesto activen la campanita mágica, esa pequeña maravilla tecnológica que les avisará cada vez que subamos un nuevo chismecito jugoso, una noticia bomba o un análisis profundo de los entresijos del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta maravillosa familia, si ya son miembros honorarios de esta comunidad de chismosos de primera categoría, pues 1000 millones de gracias. Son mi motor, mi inspiración, mi razón de ser. Su apoyo incondicional me da la energía para seguir buscando los secretos mejor guardados y traerles la información más fresca y jugosa. Son los mejores. Y por supuesto, no olviden regalarme un like a este vídeo si están tan ansiosos como yo por descubrir el porqué de esta mudanza que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y hasta con su perro si sabe leer, claro, para que nadie, absolutamente nadie, se quede sin enterarse de este notición. Que corra la voz. Que se propague el chisme. Empezamos. Ahora sí, sin más dilación, sin más preámbulos y sin más rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en este misterio que nos tiene a todos al borde del colapso nervioso. Porque Demet Özdemir, una de las actrices más cotizadas, más queridas y más exitosas de Turquía, decide abandonar su tierra natal, dejar atrás su zona de confort y mudarse a Italia, un país con una cultura diferente, un idioma diferente y una industria del entretenimiento diferente. ¿Es por amor? ¿Acaso un guapo italiano ha logrado robarle el corazón? ¿Es por trabajo? ¿Una oferta irresistible ha logrado convencerla de cruzar fronteras? ¿O hay algo más, algo oculto, algo secreto, algo que se esconde detrás de esta decisión aparentemente inexplicable? Vamos a averiguarlo juntos. Prometo no dejar piedras sin remover. Para entender la magnitud de esta noticia, primero debemos hablar un poco de Demet. Como les decía, ella es una actriz extraordinariamente talentosa que ha protagonizado algunas de las series turcas más populares, más aclamadas y más vistas de los últimos años. Desde sus humildes inicios como bailarina, demostrando su pasión por el movimiento y su gracia innata, hasta convertirse en una verdadera superestrella de la televisión, conquistando a la audiencia con su versatilidad y su magnetismo. Demet ha demostrado ser una mujer trabajadora, ambiciosa, perseverante y con un carisma que enamora a la cámara.
Su papel como Sanem Erkencikus fue el punto de inflexión en su carrera, el momento en que su talento despegó hacia la estratosfera, catapultándola a la fama internacional y convirtiéndola en un ícono para millones de fans alrededor del mundo, quienes admiran su belleza, su talento y su autenticidad. Y como es de esperarse, su vida personal también ha estado constantemente bajo el escrutinio público, con romances apasionados, rumores jugosos, especulaciones descabelladas y hasta un matrimonio que dio mucho de qué hablar y que acaparó titulares en todo el mundo. Recientemente Demet contrajo matrimonio con el talentosísimo cantante Oğuzhan Koç, una de las figuras más influyentes, más queridas y más respetadas de la música pop turca. La boda fue un evento digno de un cuento de hadas, una celebración espectacular, fastuosa y llena de glamour, con una lista de invitados repleta de celebridades, desde actores y actrices de renombre hasta cantantes famosos, productores influyentes y directores aclamados. Parecía el comienzo de una historia de amor perfecta, el inicio de una vida juntos llena de alegría, complicidad y felicidad. Pero lamentablemente, como suele suceder con demasiada frecuencia en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y las relaciones son frágiles como el cristal, este cuento de hadas tuvo un final abrupto, inesperado y doloroso. Hace apenas unos meses, para sorpresa de todos y consternación de sus fans, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. La noticia cayó como un balde de agua fría, impactando a todos aquellos que esperaban que su relación fuera duradera, que su amor fuera inquebrantable y que su matrimonio fuera para toda la vida. Aunque ambos se mantuvieron herméticos y discretos sobre las razones que los llevaron a tomar esta difícil decisión, negándose a alimentar los rumores y las especulaciones, los medios de comunicación no tardaron en hacer su trabajo, escarbando en el pasado, buscando pistas ocultas y creando teorías conspirativas. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas que dificultaban la convivencia, de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, incluso se llegó a mencionar la posibilidad de terceras personas involucradas en la ruptura. Pero al final, lo único que se sabe con certeza es que el amor, por más intenso que haya sido, no fue suficiente para mantenerlos unidos y que ambos decidieron tomar caminos separados en busca de su propia felicidad. Este divorcio, sin duda alguna, fue un golpe duro, un revés doloroso y una experiencia traumática para Demet. Después de una relación intensa, apasionada y pública, y un matrimonio que parecía prometedor y destinado a durar para siempre, verse de nuevo soltera, con el corazón roto y con la necesidad de reconstruir su vida no debe haber sido fácil. Y quizás, solo quizás, esta sea una de las razones, aunque no la única, por las que Demet ha tomado la valiente decisión de mudarse a Italia. Quizás necesite un cambio de aires, un nuevo comienzo, una oportunidad para reinventarse, un respiro lejos del bullicio constante de Estambul, de la presión mediática que la rodea las 24 horas del día, de los recuerdos que la persiguen en cada esquina y de las expectativas que pesan sobre sus hombros. Pero ojo al piojo, que no todo es drama, desamor y lágrimas en esta historia. Si bien el divorcio puede haber influido en su decisión, como un catalizador que la impulsó a buscar nuevos horizontes, la razón principal, la verdadera motivación, el motivo fundamental por el que Demet ha decidido hacer las maletas y mudarse a Italia es por trabajo. Sí, mis chismosos de corazón, no se me caigan de la silla. Nuestra querida Demet, después de evaluar cuidadosamente varias opciones y sopesar los pros y los contras de cada una, ha recibido una oferta absolutamente irresistible, una propuesta tentadora y una oportunidad única en la vida para participar en un proyecto cinematográfico italiano. Imagínense por un momento la escena. Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado el mundo con su talento y su belleza, actuando en una película italiana, interpretando a un personaje con acento italiano, aprendiendo las costumbres y las tradiciones de la cultura italiana y trabajando con algunos de los mejores profesionales de la industria cinematográfica italiana. Es una oportunidad increíble para ella. Una forma de expandir sus horizontes profesionales, de demostrar su talento en un mercado internacional, de desafiarse a sí misma como actriz y de crecer como persona. Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre este proyecto, porque la producción se ha mantenido en absoluto secreto para generar expectativa y evitar filtraciones, se sabe que es una comedia romántica, como no el género que la catapultó a la fama y que mejor le sienta, que se filmará en varias ciudades pintorescas y encantadoras de Italia, desde la romántica Venecia hasta la histórica Roma, pasando por la vibrante Milán y la soleada Nápoles, y que Demet interpretará a uno de los personajes principales, una joven turca que viaja a Italia en busca de sus raíces y que se encuentra con el amor de la forma más inesperada. También se rumorea, aunque esto no está confirmado, que compartirá
Antalla con un actor italiano muy famoso, un galán de renombre internacional que ha protagonizado películas taquilleras y que ha robado el corazón de millones de mujeres en todo el mundo, pero su nombre aún se mantiene en secreto, generando aún más intriga y especulación. ¡Qué emoción! Ya me imagino a Demet aprendiendo italiano con un profesor particular, paseando por las calles empedradas de Roma, disfrutando de la exquisita gastronomía italiana, desde la pasta carbonara hasta el risotto ai funghi porcini, y conquistando corazones con su encanto natural, su talento innato y su sonrisa radiante. Esta no es la primera vez que Demet trabaja fuera de Turquía. Hace algunos años protagonizó una serie web para la plataforma de streaming Disney, que se filmó en diferentes locaciones de Europa, como España y Francia. Pero este proyecto en Italia es diferente, mucho más ambicioso, más desafiante y con un mayor potencial de éxito. Es una oportunidad para consolidar su carrera a nivel internacional, para demostrar que es una actriz versátil, capaz de adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación, y para abrirse camino en la industria cinematográfica europea. Además, esta mudanza a Italia también podría ser una forma para Demet de reinventarse a sí misma, de dejar atrás el pasado, de superar el dolor del divorcio y de empezar una nueva etapa en su vida, llena de esperanza, ilusión y nuevos desafíos. Roma, con su encanto histórico, su arquitectura impresionante y su atmósfera romántica, podría ser el escenario perfecto para sanar heridas, encontrar inspiración y descubrir nuevas pasiones. Piensen en ello por un momento. Demet aprendiendo un nuevo idioma, explorando una cultura diferente, conociendo gente nueva, haciendo amigos italianos, visitando museos y galerías de arte, asistiendo a festivales de cine, probando nuevos sabores y disfrutando de la dolce vita. Es como una película. Y quién sabe, quizás en Italia encuentre de nuevo el amor. Un guapo actor italiano, un chef apasionado, un arquitecto encantador, un profesor de historia con conocimientos fascinantes. Las posibilidades son infinitas. Pero volviendo al tema del trabajo, que es lo que realmente nos interesa, esta oportunidad en Italia también podría abrirle las puertas a Demet para participar en otros proyectos internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Si la película es un éxito de taquilla, si la crítica la elogia por su actuación y si el público la recibe con los brazos abiertos, podría recibir ofertas de otros países, como España, Francia, Alemania o incluso Estados Unidos. Imagínense a Demet en Hollywood, codeándose con las estrellas más grandes del cine mundial, caminando por la alfombra roja de los premios Oscar y protagonizando películas de acción, dramas intensos o comedias desternillantes. Sería increíble verla triunfar en la meca del cine, demostrando que su talento no tiene fronteras y que su carisma es universal. Además, no olvidemos que Demet es una influencer muy popular en las redes sociales. Tiene millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal, de sus proyectos profesionales, de sus viajes y de sus outfits. Esta mudanza a Italia, sin duda, le dará mucho contenido interesante para compartir con sus fans, lo que la ayudará a aumentar su popularidad, a consolidar su imagen como una estrella internacional y a conectar aún más con su público. Y hablando de redes sociales, es importante destacar que Demet siempre ha sido muy cercana a sus fans, interactuando con ellos a través de comentarios, mensajes directos, transmisiones en vivo y sorteos. Les responde a sus comentarios, comparte fotos y vídeos exclusivos, organiza concursos para que puedan ganar premios y se preocupa por saber qué piensan y qué sienten. Esta cercanía, esta autenticidad y esta conexión genuina con sus fans es una de las razones por las que tiene tantos seguidores y por las que es tan querida en todo el mundo. Por supuesto, esta decisión de mudarse a Italia no ha sido fácil para Demet. Dejar su país, su familia, sus amigos y su zona de confort no es algo que se haga a la ligera. Requiere valentía, determinación, sacrificio y mucha confianza en uno mismo. Pero Demet es una mujer fuerte e independiente, decidida y con una gran ambición. Sabe que esta es una oportunidad única para crecer como actriz y como persona, y está dispuesta a darlo todo para aprovecharla al máximo. Además, cuenta con el apoyo incondicional de su familia y de sus amigos más cercanos, que la animan a seguir sus sueños, a perseguir sus metas y a no rendirse ante los obstáculos. Y también cuenta con el cariño y el aliento de sus fans, que la apoyan en cada paso que da, que le envían mensajes de ánimo desde todas partes del mundo y que le desean lo mejor en esta nueva aventura. Así que, mis chismosos, ya lo saben, Demet Özdemir se muda a Italia para protagonizar una película italiana. Una oportunidad increíble para ella, un nuevo comienzo en su vida y una noticia que nos emociona a todos sus fans.
El mundo del espectáculo está a punto de presenciar el nacimiento de una nueva estrella. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Creen que Demet triunfará en Italia? ¿Les gustaría verla actuar en Hollywood? ¿Qué tipo de papel les gustaría que interpretara? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan con sus amigos para que nadie se quede sin enterarse de esta notición. Que se corra la voz. Que se difunda el chisme. En resumen, hoy les conté sobre el impactante giro en la vida de Demet Özdemir. Primero, repasamos su exitosa carrera en Turquía, sus inicios como bailarina, su ascenso a la fama como actriz de televisión y sus romances más sonados. Luego hablamos de su reciente divorcio y de cómo esta experiencia pudo haber influido en su decisión. Finalmente les revelé la gran noticia, su mudanza a Italia para participar en una comedia romántica. Analizamos las posibles razones detrás de esta decisión, desde la necesidad de un nuevo comienzo personal hasta la ambición de expandir su carrera a nivel internacional. Destacamos la importancia del apoyo de sus fans y el potencial que esta oportunidad representa para el futuro de Demet en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso, picante y lleno de detalles tanto como yo disfruté contárselos. Gracias por acompañarme una vez más. Son los mejores. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de esta mudanza? ¿Les gustaría saber más detalles sobre la película? ¿Tienen alguna pregunta para mí? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? No se queden callados. Quiero leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. No se arrepentirán. Recuerden que este canal es su lugar para estar al día con todas las noticias del corazón, el salseo turco y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla con un buen chisme.